Reconstruido. Capítulo 24. Mira hacia el futuro. Midoriya. Izuku. Mido hermano. Un ruido sordo lo recibió al abrir la puerta de Eights Alliance. Retrocedió medio paso, adaptándose a la explosión de sensaciones. Al parecer, llevaba 2 días dormido, pero seguía exhausto. Un cansancio intenso se le instalaba en los huesos. Le nublaba los sentidos y le hacía tambalear. Recovery Girl lo había revisado y le había dado el visto bueno, pero ese cansancio persistente persistía. Había mucha gente esperando a que despertara, pero antes de que Aizawa pudiera interrogarlo para obtener respuestas que no sabía cómo dar, Midnight intervino y declaró que lo primero que necesitaba era descansar un poco y podría responder a sus preguntas por la mañana. Izuku no estaba seguro de haberse sentido nunca más agradecido con su mentora como cuando ella dijo eso. Lo último que quería en ese momento era intentar esquivar las preguntas de Aizawa. Quería engullir una varita de proteínas, acurrucarse bajo su edredón Olmigate y dormir. Pero lo que más deseaba era ver la figura que corría hacia él con lágrimas en los ojos. Ochako se estrelló contra el pecho de Izuku, casi haciéndolos caer al suelo. Izuku usó su mínima fuerza de uno para todos para mantenerlos en pie, dejando que Ochako cargara con todo su peso sobre él. La rodeó con sus brazos y acercó la cabeza a su oído como si pudiera protegerlos del resto del mundo. Hola, Ocha. Su voz sonó áspera por la falta de uso, y su nombre se quebró al pronunciarlo. Sus sollozos se entrecortaron y empezó a llorar con más fuerza. Se apretó más fuerte contra su cintura, pero Izuku ignoró el crujido de sus costillas. Tranquilo. Estoy bien. Levantó una mano para acariciar su pelo corto, mientras la otra seguía envuelta alrededor de su espalda. Estoy aquí, Ochako. Tranquilo. Estoy aquí. Estaba tan preocupada. A Izuku se le partió el corazón al oír su voz entrecortada por las lágrimas, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Maldita sea, Deku, me asustaste muchísimo. Pensé. Ochako se hundió más en su abrazo en lugar de terminar su frase, e Izuku no podía culparla. Tampoco creía que hubiera reaccionado mejor al verla desmayarse en coma. Una tos incómoda le devolvió la atención al resto de la habitación, y al levantar la vista vio a Ashido dándole un golpe en la nuca a caminar y por interrumpir su momento. Lo siento, chicos. Yo también los abrazaría, pero, no te preocupes, Izuku. Momo le dedicó una suave sonrisa. Llevaba el pelo suelto y una taza de té en las manos, recostada en el sofá junto a Sato y Shoji. Nos alegra que estés bien. Sí, añadió Ji. Nos asustaste un poco, grandullón. ¿Qué pasó, Kero? Preguntó Tsu. Un momento estabas bien, y al siguiente te desmayaste. Fue súper aterrador, amigo. Agregó Kaminari después de escapar del ataque de Ashido. Disculpa por preocuparlos. Al parecer, usé mi don demasiado, y el cansancio de mi don, sumado al de los últimos días, me dejó inconsciente. Izuku sintió que Ochako se quedaba sin aliento al decir agotamiento de don, y le dio un apretón. Aquí no. Maldición, hermano, silbó Kirishima. Y yo que pensaba que tener la piel seca y agrietada era malo. Tu don no es ninguna broma cuando se trata de contraataques. Ya lo sabíamos, Kirishima, dijo Mina. ¿Olvidaste que su don también le rompe los huesos si lo usa demasiado? Fue mi error. Deberías dormir un poco más, Midoriya, dijo Ojiro con preocupación en la voz. Estoy de acuerdo. Tenya saltó frente a Izuku, comenzando a dar vueltas a su alrededor mientras cortaba el brazo en el aire. Es vital que los jóvenes adultos descansen de 8 a 10 horas cada noche. Eso es especialmente cierto para los aspirantes a héroes como tú, debido al ejercicio adicional que acumulamos durante el entrenamiento. Izuku ignoró la creciente diatriba de Tenya mientras la adrenalina que le había dado volver a ver a sus compañeros se desvanecía. Se inclinó para susurrarle a Ochako al oído. Oye, ¿quieres quedarte conmigo esta noche? Hay algunas cosas que necesito contarte. Ochako asintió, con la frente aún pegada a su pecho. Se enderezó, cargó a su novia en brazos y la sentó a caballito sobre su espalda, con ella abrazándolo. Bueno, nos vamos a la cama. Juntos. Gritó Tenya, con la cara tan roja como los zapatos de Izuku. Izuku se detuvo para darle una palmadita en la mejilla a Tenya antes de seguir hacia las escaleras. Tranquilo, señor presidente. Ocha solo se asegura de que duerma un poco, y yo de que mi novia no llore más de lo que ya ha llorado. Lo haremos todo para mayores de 18 años, lo prometo. De verdad, ¿quién iba a pensar que tenías la mente sucia, Tenya?
Izuku le guiñó un ojo por encima del hombro a su amigo, que parecía haber perdido la cabeza. De sus orejas salía humo, parecido al escape que a veces salía de sus motores. Shoji rió disimuladamente mientras Zero y Kaminari se reían a carcajadas. Izuku subió las escaleras entre los gritos de buenas noches y los silbidos de sus compañeros, que les pedían que usaran protección. Fue bueno estar de vuelta en la tierra de los vivos. Izuku despertó con una extraña presión que le provocó un hormigueo en los dedos del brazo. Se sentía mejor que en meses. Se sentía descansado y contento. No One for All le indujo sueños de héroes muertos hacía mucho tiempo, ninguna visión de muertes espantosas a manos de supervillanos casi inmortales, solo el suave abrazo de sus mantas y el cálido peso de Ochako contra él. Espera, ¿qué? Izuku giró el cuello y miró a su novia, apretada contra su costado. Su cabeza estaba apoyada en su brazo, lo que explicaba el entumecimiento de sus dedos. Se le encogió el corazón al ver sus mitones de dormir mientras se daba la vuelta, murmurando algo sobre una oferta de mochi. Nunca se lo diría, sabía que le avergonzaba necesitarlos, pero que necesitara mitones de dormir era una de las cosas más tiernas que jamás había oído. Se sintió absurdamente afortunado en ese momento. Tenía una novia increíble, estaba en la universidad de sus sueños y estaba en camino de convertir su sueño en realidad. Convertirse en un héroe. Izuku le dio un beso en la cabeza y con cuidado retiró el brazo de debajo de ella. Recovery Girl le había dicho que esperara un par de días antes de volver a su rutina habitual, pero tal vez podría echar una carrera rápida si tan solo, una mano enguantada lo sujetó por la muñeca, deteniéndolo en seco. Espero que no estés haciendo lo que creo, Deku. La voz de Ochako estaba cargada de sueño, con acento de Kansai deslizándose en sus palabras. La chica de la recuperación dijo nada de ejercicios. Lo sé, pero... estabas en coma, Izuku. Ochako perdió el sueño al incorporarse y mirar a Izuku a la cara. Tómate un día para descansar, ¿vale? No hay necesidad de volver a la rutina. Izuku suspiró. Tienes razón. Volvió a sentarse en la cama. Claro que tienes razón. Pero, de verdad, me siento bien. De verdad, me siento mejor que nunca desde camino. Genial. Entonces te sentirás bien en la cama. Izuku dejó que lo arrastrara de vuelta a la cama y se acomodó sobre su pecho como un cinturón de seguridad. Cálmate, almohada. No a todos nos gusta levantarnos antes del amanecer. Son como las 6:30, Ochako, cállate. Izuku suspiró y cedió a las exigencias de su novia. Los dos durmieron hasta que sonó la alarma de Ochako y se vieron obligados a levantarse. Ochako corrió a su habitación para cambiarse mientras Izuku se daba una ducha rápida, pero pronto se encontraron en la entrada de los dormitorios y se dirigieron a la UA. Medianoche le había dado unas horas de descanso, pero Izuku sabía que debían explicarles lo sucedido dentro del One for All, y tenía algunas preguntas que quería hacerle a All Might. Ochako parpadeó somnolienta. Unas voces zumbaban a su alrededor, pero a través de la somnolencia persistente eran suaves y distantes, como si se filtraran a través de un océano en cuyo fondo se encontraba. Dedos ásperos y nudosos acariciaron con ternura su cabello, y prácticamente ronroneó ante el cariño de su novio. Habían llegado temprano a la sala de reuniones segura que Midnight había solicitado, ya que ambos profesores llegaban tarde debido a una reunión de profesores que se había extendido, así que se tumbó en el sofá con la cabeza en el regazo de Izuku e hizo su mejor imitación de su tutora, robándole unos minutos más de sueño. ¿Estás seguro, muchacho? ¿De verdad hablaste con ellos? La voz era ronca y un poco húmeda, una mezcla única que Ochako supo que debía ser All Might. También era el único que llamaba a Izuku su hijo, un hecho que ella sabía que él amaba, aunque negara lo mucho que el héroe era un padre para él. Sí. Hablé con ellos. Incluso vi algunos de sus recuerdos. Los dedos de Izuku seguían acariciando su cabello, y Ochako sintió que su conciencia se desvanecía con el movimiento. Al volver en sí, captó el final de la frase de Izuku. Lo vi a través de sus propios ojos. Sentí lo que ella sentía. Está muy orgullosa de ti, All Might. ¿Cómo es posible? La voz de Midnight era más aguda, sin la emoción que se reflejaba en los tonos de All Might e Izuku. ¿One for All almacenó sus almas o algo así? No estoy seguro, dijo Izuku. Ni siquiera los vestigios saben cómo funciona uno para todos. O sea, las peculiaridades son partes fundamentales de alguien, ¿no? Quizás al almacenar las peculiaridades de los usuarios anteriores también almacenó una copia de ellas.
Ochako oyó como la tela del traje de Midnight se movía y crujía al recostarse en su silla. Sabes que realmente no esperaba tener que lidiar con peculiaridades embrujadas y discusiones filosóficas sobre si las peculiaridades están ligadas a nuestras almas cuando decidí darte lecciones, Izuku. Jeje, lo siento, Nemuri. Medianoche le hizo un gesto para que se marchara. No te preocupes, chaval. No es culpa tuya. Ojalá alguien tuviera algunas de estas respuestas. Bueno, ¡ay! ¡No! Lo interrumpió Medianoche. Ni hablar. No va a pasar. ¿Qué pasa? Preguntó Olmigt. Tu sucesor habla de hacer una excursión al Tártaro para preguntarle a todos para uno sobre los vestigios. Ochako contuvo la respiración. Las manos de Izuku se detuvieron en su recorrido por su cabello antes de retomarlo, con aún más delicadeza. Fue solo una idea, dijo Izuku en voz baja. Hijo mío, jamás me lo perdonaría si permitiera que eso pasara. Por favor, ni se te ocurra pensarlo. Ochako no estaba segura de haber oído a Olmigt suplicar algo con tanta desesperación. De acuerdo. Un silencio sereno se apoderó del grupo. Ochako logró incorporarse, despertando el resto de su somnolencia. Se recostó en el brazo del sofá para poder mirar a Izuku. Entonces, ¿cuántas peculiaridades más vas a conseguir? Le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento por el cambio de tema. Solo uno más, así que 6 en total. Bueno, 7, supongo. Contó las peculiaridades con los dedos mientras las enumeraba. Está la peculiaridad original de acumulación, la peculiaridad del primero para transmitirla, fajín, sentido del peligro, látigo negro, cortina de humo, flotador, y la peculiaridad del segundo, la que sea. ¿No te lo dijo? Izuku negó con la cabeza ante la pregunta de Midnight. No. Roy me dijo que, como fue el primer don en poseer el uno para todos, su don está demasiado sobrecargado como para usarlo con seguridad, así que solo lo desbloqueará para mí en casos de extrema emergencia. Hay algo más, ¿verdad? La suposición de Olmigt quedó prácticamente confirmada por la mueca de dolor de Izuku. ¿Qué ocurre, joven Midoriya? Es solo que, suspiró Izuku. Uno para todos se volvió tan poderoso porque los poseedores anteriores lo necesitaban para oponerse a todos para uno. Todos los poseedores antes que yo lucharon contra él. Y sí, resopló, negando con la cabeza. Es una estupidez. Ochako le puso una mano en el muslo, intentando darle un apretón reconfortante. No es una tontería si te molesta, Izuku. Tiene razón, añadió Medianoche. Tienes un instinto muy bueno, Izuku. Si algo te preocupa, me gustaría saberlo. ¿Y si uno para todos se desvanece ahora que todos para uno ya no está? Él fue la razón por la que uno para todos necesitaba fortalecerse. ¿Y si su encarcelamiento significa que uno para todos ya no es necesario? ¿Y si los vestigios empiezan a desvanecerse ahora que uno para todos ya no es necesario? Eso no pasará, muchacho. Olmigt se irguió, incluso en su forma delgada, se alzaba sobre todos los demás en la habitación. Sus ojos azules ardían, un brillo los iluminaba desde adentro. Era el mismo brillo que Ochako veía cada vez que Izuku activaba su don. Uno para todos es solo un don. Un don fuerte, pero nada más que eso. Siempre fue la fuerza de quien lo usaba lo que lo convertía en una espada de justicia. E incluso si tienes razón, incluso si uno para todos es una especie de luz predestinada para combatir los males del mundo, el mal no se limita a las actividades de todos para uno, Izuku. Siempre habrá injusticia en el mundo. Así como siempre habrá héroes que se alcen para oponerse a ella. Bueno, Kayama se dio una palmada en los muslos. Supongo que deberíamos irnos. Uraraka, ¿te importaría acompañarme? Me vendría bien una chica fuerte que llevara unos papeles a mi primera clase. Oh, claro, Midnight-sensei. Ambos se pusieron de pie, y el joven Uraraka se inclinó para besar la frente de Midoriya. Midnight le dirigió a Toshinori una mirada significativa por encima de las gafas, una que prácticamente gritaba «háblale, viejo idiota». Los dos se marcharon, y un silencio denso pero reconfortante invadió la sala en su ausencia. No te preocupa solo el uno para todos, muchacho, dijo finalmente Toshinori. Su sucesor se frotó la nuca. ¿Soy así de legible, Solo para quienes te conocen bien. Toshinori tomó un sorbo de té. Hace tiempo que no te dejas consumir por esto, sí, joven Midoriya. Debe de estarte carcomiendo para que te genere tanta inseguridad. Si One for All se desvanece, comenzó Izuku en voz baja. Volveré a ser un don.
Ya no podré ser un héroe, All Might. Oh. Toshinori debería haber asumido que su príncipe de las tonterías estaría pensando en esas cosas. Su propia infancia sin don parecía lejana y borrosa, muy alejada del hombre en el que se había convertido con los años, pero para Izuku había pasado menos de un año desde que recibió el uno para todos. Había progresado tanto en los últimos meses que le costaba recordar que había tenido un don durante tan poco tiempo. Hijo mío, ¿recuerdas lo que te dije después de que te metiste en la situación con el villano del lodo? Estoy bastante seguro de que me llamaste un fanático demasiado emocional. Ja. Se rió Toshinori. Probablemente sí. Pero me refería a otra cosa. ¿Que yo era digno de heredar tu don? Cierto, pero tampoco a eso me refería. Toshinori le puso una mano en el hombro. Joven, fuiste un héroe ese día. Cuando todos se quedaban quietos, tú avanzaste. Corriste hacia el peligro cuando nadie más lo hacía. Eras un héroe incluso antes de heredar esta peculiaridad, muchacho. Pero, lo que te dije cuando nos conocimos, que sin un don no podías ser un héroe, estaba equivocado. Yaji Toshinori necesitaba el uno para todos para convertirse en héroe. Pero tú, hijo mío, nunca lo necesitaste en absoluto. Toshinori abrazó a su sucesor, dejando que las lágrimas se secaran en su camisa. Y si Toshinori dejó caer alguna lágrima, bueno, nadie estaba allí para verlo. Ahora que todos recibieron sus licencias provisionales, están listos para el siguiente paso en su evolución como héroe. Ochako le dedicó una sonrisa a Izuku mientras este se deslizaba en su asiento al sonar la campana y Aizawa comenzaba su lección. Tenía los ojos enrojecidos, pero la sonrisa que le devolvió fue radiante. Parece que Midnight hizo bien en dejarlo en manos de All Might. Sus prácticas estaban destinadas a exponerlos a la vida cotidiana de un héroe. El campamento de entrenamiento estaba destinado a que perfeccionaran sus propias habilidades y se dieran cuenta de dónde residen sus talentos. El siguiente paso está destinado a que se acostumbren a aplicar esas habilidades en el mundo real. Aizawa golpeó su mano contra el tablero donde había escrito estudios de trabajo. Quienes cumplan los requisitos podrán realizar estudios de trabajo con un profesional aprobado por un comité de profesores y personal. Ante esto, muchas manos se alzaron y Aizawa asintió hacia Tenya. Señor. ¿Quién calificará para esta prestigiosa oportunidad? Como perderás clases y añadirás una carga significativa a tu horario, solo aquellos que estén entre los 10 mejores académicamente o aquellos a quienes un héroe profesional les solicite específicamente podrán realizar estudios de trabajo. ¿Podemos preguntarles a los héroes con quienes hicimos nuestras prácticas? Preguntó Tsu. Se te permite y te animamos a usar todos tus contactos para conseguir una pasantía, pero seleccionaremos con quién puedes trabajar. Debe ser un referente con un sólido historial de éxito con estudiantes de la UA y estar dispuesto a aceptarte. No todos los referentes aceptan estudiantes con programas de estudio y trabajo, y la mayoría no acepta estudiantes de primer año. Tsu se desanimó un poco ante eso y Ochako sintió una punzada de compasión por su amiga. Sabía que Tsu quería dedicarse al rescate acuático, pero al igual que Gunead, Selkie no tenía los recursos para contratar a más que un becario por 1 o 2 semanas. Pero algo así no se puede entender solo con palabras. Así que, pónganse sus uniformes de gimnasia y reúnanse conmigo en el TDL. Es hora de una demostración práctica. Los tres grandes. Era la primera vez que Izuku los veía a los tres juntos, pero resultaban intimidantes. Ya conocía a Nejire, pero cualquiera que hubiera visto los festivales deportivos de los últimos 3 años la habría reconocido entre la multitud. Dominó los 2 primeros, logrando 2 primeros puestos consecutivos antes de quedar segunda en la competición más reciente. Inmediatamente fue considerada una de las estudiantes heroínas con mayor futuro en la prensa y las redes sociales. Con su fuerza bruta, su habilidad natural y su personalidad alegre, era una de las favoritas del público incluso antes de empezar a hacer prácticas con heroínas en ascenso como Metros Lady y Ryukyu. Izuku la había visto de primera mano en el entrenamiento y, sin duda, merecía su lugar entre las 3 grandes. Se quedó a un lado, charlando con un inexpresivo Eraseread mientras jugueteaba con los cuernos de Mina. Cualquiera interesado en las peculiaridades podría haberte hablado del siguiente miembro del trío. Tamaki Amahiki era un estudio de contradicciones. Dominó las primeras rondas de su primer y segundo festival deportivo antes de retirarse del torneo con actuaciones mediocres. Finalmente superó sus dificultades en la tercera ronda del último año, logrando el tercer puesto con comodidad. Aterrizó con Fagum al final de su segundo año, tras haber trabajado solo con héroes de bajo rango.
Su peculiaridad, manifestar, hacía salivar al analista de peculiaridades que llevaba dentro. Podía manifestar partes y características de lo que comía, como si le crecieran tentáculos gigantes en los dedos si había comido pulpo por la mañana. Izuku tenía 1.000.000 de preguntas que quería hacer. ¿Podría transformarse completamente en un animal? ¿Obtendría inmunidad al veneno de serpiente si manifestaba parte de una? Si comía tiburón, ¿podría usar su detección electromagnética en una pelea? Amahiki poseía, por mucho, la peculiaridad más versátil de los tres grandes, capaz de asumir fácilmente un rol de poder o de captura o apoyo, y poseía las habilidades técnicas para convertirse en un héroe de primera. Sin embargo, era muy tímido. Sentía una fuerte aversión a las multitudes y a la atención, algo que dificultaría aún más su ascenso a la cima. Su ansiedad lo había llevado a pararse detrás de Nejire, con la cabeza pegada a la pared, sin querer siquiera observar la inminente batalla. El último miembro de los tres grandes era del que Izuku menos sabía. Mirio Togata fue más memorable por bajar los pantalones en la segunda ronda de su primer festival deportivo, pero compensó dos actuaciones mediocres con un dominio rotundo en la tercera. Lideró desde el principio y no le dio a nadie la oportunidad de arrebatárselo, superando la ronda del torneo sin recibir un solo golpe. Izuku no sabía mucho sobre su don, todavía estaba bastante drogado por los analgésicos, ya que lo había visto mientras estaba atrapado en el hospital después de su pelea con Stein, pero a veces parecía que simplemente esquivaba los ataques. Izuku tenía algunas ideas, la idea de un don que simplemente le permitiera alterar la realidad era extravagante, pero su favorita de ser cierta, pero como eran estudiantes de tercer año a solo unos meses de convertirse en héroes profesionales, la mayor parte de su información fue censurada en la retransmisión que vio Izuku. Cualquiera que fuera su don, Togata lo había perfeccionado hasta convertirse en el mejor estudiante de la UA y líder de los tres grandes. Se plantó frente a todo el 1A, sonriendo impávido ante la ventaja numérica que la clase le atribuía. Aizawa lo había llamado el principal aspirante al título de héroe supremo e Izuku estaba deseando poner a prueba sus habilidades. Mirio, recuerda ir con cuidado, ¿vale? Gritó Nejire. Había cambiado de objetivo y ahora tenía una mano en cada mejilla de Shouto, aplastándole la cara. No queremos otro incidente como el de Fujiwara. Oh no, tus mejillas sí que tienen temperaturas diferentes. Por favor, detente, no te preocupes tanto, Nejire. Desde entonces he aprendido a contenerme. Izuku sintió la gota de sudor de sus compañeros. ¿Qué? Preguntó Hit. Hey, ¿están listos? Esto no terminará bien, murmuró Amahiki lo suficientemente fuerte para ser escuchado. Basta de hablar. Kirishima apretó los puños. Hagámoslo, chicos. Mirio les sonrió con suficiencia. La confianza en su sonrisa provocó un escalofrío de terror en la espalda de Izuku, mientras el sentido de peligro sonaba suavemente frente a él. Ustedes lo pidieron, los de primer año. Mirio quedó bastante impresionado con la generación de estudiantes de primer año de este año. No era precisamente habitual golpear a los de primer año, pero cuando hicieron la demostración con 1B hace unos días, al menos 2 personas intentaron escapar y uno de ellos se sobresaltó tanto que accidentalmente ensordeció a algunos de sus compañeros cuando su cabeza se convirtió en un EP. Los de 1A, al menos, aún no se habían hecho daño entre sí. Toda su experiencia luchando contra villanos se notaba. Mirio podía decir con seguridad que estaban por delante de su propia clase durante su primer año, e incluso los que no destacaban tanto como sus compañeros habrían estado entre los mejores de algunas de las clases anteriores. Aún así, algunos de ellos destacaron entre sus pares. La chica rana tenía instintos tremendos y casi lo pilló desprevenido cuando usó la lengua para intentar desviar su puñetazo de uno de sus compañeros. La chica de cabello castaño era una luchadora feroz, pero, al igual que la pelirroja de pelo puntiagudo, se mantenía demasiado estática durante la pelea. Lanzó todos sus ataques desde la misma posición, sin intentar moverse ni alterar su ritmo. El mencionado pelirrojo tenía una gran peculiaridad y personalidad, pero era demasiado directo al pelear y cayó ante la primera finta que Mirio lanzó. A la chica Yaoyorozu le creció una placa de acero en el estómago que logró bloquear su puñetazo, pero estaba tan sorprendida de que funcionara que él conectó un golpe de seguimiento a través de sus defensas que la envió al suelo. Sin embargo, nadie logró acercarse tanto como el niño problemático de Aizawa. Cuando Mirio apareció tras él, pensó que Tamaki había intervenido por un segundo.
Los tentáculos se abalanzaban sobre él de la misma forma que los de Tamaki cuando se le pasaba el pulpo y le costaba contenerse. Los dejó pasar y lanzó un aplastamiento ocular con toque ciego. Sí, quizá necesitaba un nombre más corto, pero Nejire lo había nombrado la primera vez que lo usó con éxito en segundo año y se enojaría durante días si lo cambiara ahora, solo para descubrir que el niño problema había saltado lejos de su puñetazo y soltado una ráfaga de humo para ocultar su posición. Sinceramente, era una gran estrategia, pero había olvidado algo. Generalmente había una persona en el centro de una peculiaridad del emisor de humo. Tras el golpe final que Mirio le propinó a Midoriya, el resto de la clase se desmoronó rápidamente. Varios se habían marchado hacia los vestuarios o a la recuperadora, le había llevado 3 años llegar a ese punto, aprender a contenerse fue difícil, pero algunos seguían deambulando esperando a sus amigos o las instrucciones de su profesor. No puedo creer que te obligaran a hacer eso, murmuró Tamaki junto a Mirio. Con solo hablar con ellos debería haber bastado. Vamos, Tamaki. ¿Puedes culparlos? Sin duda son mejores que los de primer año promedio. Dales unos años y serán increíbles, lo sé. Eres demasiado optimista, Mirio. Ignoró el tono regañón de Tamaki, ya familiarizado con el humor de sus amigos. Su mirada se posó en una cabellera verde y Mirio no pudo evitar sonreír. Oye. Niño problemático, ven aquí. Midoriya se acercó, dejando a sus amigos bajo el bombardeo de la tormenta de interrogatorio de nuevos amigos potenciales de Nejire, marca registrada en trámite. ¿Sí, Togata-senpai? Mirio le dirigió una sonrisa y levantó el pulgar. Lo hiciste genial, Midoriya. El entrenamiento que te ha dado Midnight debe ser bueno. Casi no se notaba que eras de primer año. La sonrisa de Sukouai iluminó su rostro, y sus ojos se estrecharon con las arrugas de lo grande que era. Gracias, senpai. Eso significa mucho viniendo de ti. Tamaki se apartó de la pareja y apoyó la frente contra la pared. Demasiado brillante, Midoriya ladeó la cabeza hacia Tamaki antes de que su rostro se abriera en una sonrisa maliciosa que Mirio juraría que tuvo que haber sido robada de la propia Midnight. ¡Ay, no te des la vuelta, Amahiki-senpai! Midoriya dio un paso al frente y se inclinó ligeramente para que su rostro quedara en la línea de visión de Tamaki. Eres tan lindo cuando te pones nervioso, pero no importa. Puedes lucir como quieras. La cara de Tamaki se puso roja como un tomate, y un pequeño gemido escapó de sus labios. Mirio no pudo evitar reírse a carcajadas ante el destino de su amigo. Midoriya. Eres increíble. Una idea surgió en la cabeza de Mirio, y la idea se arraigó con fuerza. Oye, ¿crees que podrías hacerle eso a alguien más? Porque creo que conozco a alguien a quien le encantaría conocerte. A Katsuki le palpitaba la cabeza. La ira y el insomnio se fundían en una migraña que haría caer de rodillas a All Might. Su dolor de cabeza se intensificó al pensar en el héroe número 1 y lo apartó. Concentrarse en la rabia era una de las pocas cosas que le ayudaban a evitar los dolores de cabeza insoportables, y era bastante fácil hacerlo cuando lo que más lo enfurecía en este mundo estaba justo frente a él. Deku se rió de algo que dijo ojos brillantes. Un brazo se le echó al hombro, y la otra mano del rubio se levantó para acariciar la cabeza de ese bastardo sin peculiaridad. ¿Cómo se atreve? La ira de Katsuki ardía en su pecho, apenas contenida por estar en un gimnasio público rodeado de otros estudiantes. ¿Qué le daba a Deku el derecho a actuar como si estuviera bien? Se suponía que era débil. Se suponía que no valía nada. Pero aquí estaba, riendo junto al tipo que acababa de quemar a los demás extras inútiles y a Katsuki. ¿Eres un cachorro? ¿O un lobo, Katsuki? Bakugou. Katsuki giró la cabeza hacia el vagabundo que se hacía pasar por profesor cuando no dormía entre clases. ¿Estás bien? Katsuki contuvo un ataque de ira. Últimamente estaba de los nervios, incluso para él. Lo sabía y no quería empezar a desquitarse con todo el mundo, pero maldita sea, estaba furioso. Pero desquitarse con Obo-sensei no le serviría de nada. Solo lo atraparía en más sesiones con ese maldito perro. No, solo había una persona con la que podía descargar su ira. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Estoy bien, profesor. ¿No tienes que revisarte la parte de atrás de los párpados o algo así? Su profesor entrecerró los ojos. Si pasa algo, dije que estoy bien, joder. Katsuki se dio la vuelta y se alejó, con los oídos zumbando por esa maldita risa. Deku. ¿Vas a pagar por esto, joder? Izuku regresó caminando a los dormitorios esa noche, aliviándose los nudos del hombro.
Midnight había insistido en hacerle una evaluación completa tras su pequeño coma improvisado, y su sádica mentora había decidido cargar globos de agua llenos de purpurina en su cañón de camisetas en lugar de peluches. No solo estaba exhausto, sino que ahora brillaba en lugares que nunca antes había deseado. Suspiró, intentando encontrar maneras de vengarse de su mentor. Quizás podría registrarla en un perfil de citas online. No, seguro que encontraría la manera de desquitarse. ¿Poniéndole tinte en el champú? ¿Pero cómo accedería a la residencia de profesores? Dejó a un lado sus vagos planes de venganza por el momento. Ya lo pensaría más tarde. Lo único que quería ahora era engullir algo de comida y tirarse en la cama. Deku. Izuku contuvo otro suspiro. Al parecer, el universo estaba firmemente en contra de que se echara una siesta antes de empezar con sus deberes. Se giró, con un pie todavía en el primer escalón de la escalera que daba a la entrada de los dormitorios, para mirar a su rival de la infancia. Katsuki se veía terrible. Tenía ojeras que nunca antes había visto en el otro chico. Katsuki había tenido un horario de sueño rígido desde niños, una idea que su madre había usado para intentar controlar algunos de los comportamientos más salvajes de su hijo, pero que nunca había funcionado. El sudor le cubría la piel, y chispas brillaban en sus palmas por el exceso de energía que se acumulaba allí. Tenía la mirada desorbitada, las pupilas dilatadas hasta el punto de que el rojo era solo una fina banda alrededor del negro. Parecía, Katsuki, ¿estás drogado ahora mismo? Pelea conmigo, maldito bastardo sin don. Izuku no pudo contener un suspiro esa vez. No voy a pelear contigo, Katsuki. Si tanto quieres entrenar, pregúntale a Aizawa la próxima vez que tengamos entrenamiento de combate. Me voy a la cama. Maldita sea, inútil. Lucha contra mí. No, Katsuki. Ya no tengo nada que demostrarte. Izuku empezó a subir las escaleras. Su sentido de peligro se encendió cuando alguien tiró de su brazo por detrás. Pelea conmigo. ¡No! Izuku empujó a Katsuki contra su pecho, mandándolo al suelo. Ya me cansé de ser tu maldito saco de boxeo, Bakugou. Madura de una vez. Si quieres resolver lo que sea que te pasa, búscate a alguien, ve a terapia, me da igual. Déjame en paz. Izuku subió las escaleras pisando fuerte, con la frustración y la ira arremolinándose en su pecho. Black Whip empezó a reaccionar a su angustia, el don deslizándose por sus brazos bajo la piel. Puso la mano en el pomo de la puerta y respiró hondo varias veces para calmarse. No podía tener un accidente con su don, no en los dormitorios donde la gente podía salir lastimada. Que te jodan, Deku. Izuku no pudo evitar estremecerse ante el veneno en su voz. No necesito tu maldita ayuda. Nunca la he necesitado. Ni en el campamento, ni con ese maldito villano del lodo, ¿entiendes? No te necesito, Deku. Eso es lo que hacemos, Katsuki, dijo Izuku en voz baja. Los héroes ayudan a la gente, incluso cuando no la necesitan. Katsuki se burló cuando Izuku abrió la puerta. No te llames héroe, monstruo sin don. Solo podrías serlo si hubieras seguido mi consejo y te hubieras tirado del tejado mientras tuviste la oportunidad. Un jadeo agudo atrajo su atención hacia la puerta abierta, donde Ochako se tapó la boca con las manos, con los ojos abiertos por la sorpresa. Vaya, carajo. Izuku le arrebató la mano a Ochako y empezó a arrastrarla hacia los ascensores, dándole la espalda a Katsuki. Vuelve aquí, maldito nerd. Vete a la mierda, Katsuki. Ochako le apretó la mano, casi rompiéndole los huesos con la fuerza. Él la apretó de vuelta con todas sus fuerzas. No aquí. Por favor, no aquí. Logró arrastrar a Ochako hasta el primer ascensor, felizmente vacío, ignorando los gritos furiosos de Katsuki y las voces ahora preocupadas de sus compañeros. Podían encargarse de Bakugou por esa noche. Izuku estaba acabado. Izuku, ahora no, Ochako. Sus ojos, todavía abiertos por la sorpresa, se entrecerraron con ira. Estamos hablando de esto, Izuku, ¿podemos al menos esperar hasta que estemos en mi habitación y no nos escuchen fácilmente? Bien. Izuku arrastró a Ochako, aún apretando la mano con fuerza, como si temiera que se escapara. Salió corriendo del ascensor y casi rompió la llave en la cerradura de la puerta con las prisas por abrirla. Ignoró diligentemente el temblor de sus manos mientras la arrastraba hacia la habitación. Ella le soltó la mano y se apoderó de la silla de su escritorio, girándola hacia atrás para apoyarse en el respaldo. De acuerdo, dijo ella una vez que él se sentó en la cama. Cuéntame, Izuku.
¿De qué demonios estaba hablando Bakugou? Izuku se atragantó con el torrente de recuerdos que amenazaba con salir de sus labios. ¿De verdad podría decírselo? ¿Y si después ella pensaba diferente de él? Las visiones de las miradas de lástima que había recibido toda su vida lo atormentaban. Cada vez que un adulto se enteraba de que no tenía don y lo descartaba de inmediato, todas las miradas de disgusto de los niños de su clase, cada insulto y amenaza. No estaba seguro de poder soportarlo, si Ochako también lo hacía. Desechó ese pensamiento. Esta era Ochako. Su primera amiga de verdad, su novia. Si Izuku no podía confiar en ella, ¿en quién podría confiar él? Así que habló. Y habló. Una vez que empezó, no pudo parar. Palabra tras palabra salían de él a borbotones, cada una llena de tanta emoción que creyó que su pecho iba a estallar. Sin embargo, después de un rato, se desvaneció en un entumecimiento. Incluso mientras el rostro de Ochako pasaba de la ira a la confusión, al horror, antes de volver a la ira, Izuku sintió como si todo su dolor hubiera sido vaciado de su cuerpo, dejando solo una cáscara. Finalmente, el torrente de palabras se ralentizó y se detuvo. Izuku dejó caer las manos sobre su regazo mientras Ochako se tomaba un momento para digerir el torrente de palabras. Ese cabrón. Dijo Ochako, rompiendo el silencio. Voy a hacer que su cara de suficiencia flote hacia el sol. Ochako, no, Izuku. Hablo en serio. Sabía que Deku era un insulto, pero la forma en que lo dijo, no importa, Ochako. Sí importa. Se giró hacia él con fuego en los ojos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Cuánto tiempo lleva acosándote? Suspiró Izuku. Está bien, Ochako. Puedo con Bakugou. Si no me lo dices, iré a sacarle las respuestas a golpes a esa rubia de mierda. Se dirigió a la puerta de su habitación con paso pesado. Izuku sintió que su frustración crecía. Toda la situación era algo con lo que no quería lidiar. Látigo negro cobró vida de su mano, cubriendo la puerta con una red negra. Ochako se giró hacia él. Déjame salir, Izuku. Ochako, ¿podrías sentarte, por favor? La miró fijamente un momento, suplicándole que parara. Durante unos tensos instantes, temió que intentara escaparse. Aceptó que, si seguía insistiendo, la dejaría ir en lugar de detenerla a la fuerza. Si de verdad quería seguir así, Izuku no tendría más remedio que dejarla. Sin embargo, al final accedió y se sentó en su cama con un bufido. No lo entiendo, Izuku. Se sentó con cuidado a su lado, aún receloso del fuego furioso que amenazaba con reavivarse en sus ojos. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque no quería que lo supieras. Izuku se miró las manos. No quería que nadie lo supiera. ¿Pero por qué, Izuku? Por 1.000.000 de razones. Si la gente hubiera descubierto que me acosaban por no tener don, me habrían puesto aún más en la mira, y ya sabes que no puedo dejar que sepan de dónde saqué mi don. Además, fue genial, ¿sabes? Cuando llegué a OA por primera vez, la gente me miró y me vio. No solo vieron a un Deku inútil, no vieron al chico raro sin don. Me vieron como realmente soy, y fue. Ochako se frotó la espalda con una mano y se le atragantó la voz. Te dijo que te suicidaras, Izuku. Eso va un poco más allá del acoso, ¿no crees? Izuku negó con la cabeza. Podría manejarlo, pero no deberías haber tenido que hacerlo. Si no hubiera sido yo, habría sido otro. Izuku apretó el puño. Sus cicatrices blanqueadas se veían claramente en el resto de su mano. No conoces a Katsuki como yo, Ochako. Habría encontrado otro objetivo si no hubiera sido yo. No podía permitir que les hiciera eso, ni a ellos ni a sí mismo. Ochako apoyó la cabeza en su hombro. ¿Por qué carajos sigues protegiéndolo, Izuku? Escuchaste a Aizawa el primer día, ¿verdad? Tiene potencial para ser un gran héroe. Es una persona de mierda. Puedo manejarlo. Pero no deberías tener que hacerlo. Se giró hacia él, tomándole las manos. ¿Te das cuenta, verdad, Izuku? No deberías haber tenido que lidiar con Bakugou y sus tonterías. Éramos niños, Ochako. Lo llevé muy bien. ¿Y ahora? ¿Por qué no lo reprendes ahora? Es un abusón, no merece ser un héroe. ¿Y qué hay de todas las personas que salvará en el futuro? ¿Acaso no merecen ser salvadas? Si Katsuki puede ser un héroe y salvar aunque sea a una persona, ¿no valdría la pena? Así que se sale con la suya tratándote así. ¿Se va? Puede ser un... ¿Cuál es la diferencia entre él y Endeavor entonces? Sé que le has estado diciendo a Shouto que hable en contra de su padre, así que ¿cuál es la diferencia?
¿Por qué él se salva y tú no? La expresión de Izuku se ensombreció. Shouto nunca tuvo opción, Ocha. Yo elijo esto. Además, Endeavor era un adulto. Sabía lo que hacía cuando lo hizo. ¿Y Bakugou no lo hizo? No estuviste presente durante tu infancia. Todos le decían a Katsuki que era el mejor desde que teníamos 4 años. Desde los profesores hasta los demás estudiantes, nadie le dijo que lo que hacía estaba mal hasta que llegamos a la UA. Básicamente, le lavaron el cerebro para que pensara que era lo correcto. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa después? ¿Se supone que debemos dejarlo pasar porque era un sociópata infantil en lugar de uno adulto? Si hace falta. Cargaré con estas cicatrices, con todo ese dolor, si eso significa que alguien más se salva gracias a él. No deberías tener que ser un mártir, Izuku, no soy un mártir, Ochako. Lo del pasado ya pasó, nada de lo que haga puede cambiarlo. Lo que sí puedo hacer es centrarme en el futuro. Puedo centrarme en la esperanza. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Por un momento, pensó que ella iba a discutir más, pero finalmente suspiró. Si esto es lo que de verdad quieres, lo respetaré. Pero la señorita buena se irá la próxima vez que vea a ese pomeranía. Es un lujo. Le dedicó a Ochako una sonrisa de agradecimiento. Gracias, Ochako, sí, sí. Ahora quítate. Que no vaya a colarme en la habitación de Bakubich para convertirlo en una piñata no significa que te vaya a dejar en paz después de eso. Voy a darte un abrazo enorme y estamos volviendo a ver Pacific Rim para no centrarme en el asesinato.